Arifureta Chokugou de Sekai Saikyou, novela ligera, volumen número 1, capítulo 3, La princesa vampiro dorada, parte número 1. Maldita sea, ¿por qué no puedo encontrarla? Habían pasado 3 días desde que Hajime había matado a los Ogarra, y él había pasado cada momento que se despertaba limpiando el laberinto en busca de una escalera que llevaba hacia arriba. En ese momento había cartografiado más del 80% del suelo. Después de matar a los Ogarra, las estadísticas de Hajime habían dado otro gran salto, por lo que ya no había nada en el suelo que le suponía una gran amenaza. Como tal, aunque el suelo era vasto, su búsqueda progresó rápidamente y sin incidentes. A pesar de eso, era incapaz de encontrar escaleras por mucho que mirara. En realidad, eso no era estrictamente cierto. A pesar de que no había podido encontrar ninguna escalera que lo llevara hacia arriba, ya había descubierto la escalera que bajaba hace 2 días. Como el laberinto estaba estrictamente dividido en pisos, era lógico pensar que también tenía que haber una escalera que llevara hacia arriba, pero no importaba cómo buscaba, Hajime no podía encontrarla. Ya había intentado transmutar su propia escalera hasta el piso de arriba, ignorando las reglas del calabozo. Lo único que había descubierto como resultado era que, pasado un cierto punto, ya fuera que tratara de subir o bajar, los muros que le rodeaban simplemente dejaron de responder a su habilidad, transmutar. Podía transmutar todo lo que le gustaba dentro de los confines del suelo, pero las capas que separaban los suelos parecían tener algún tipo de protección mágica. El gran laberinto del Orcus había sido creado durante la Edad de los Dioses, así que no era tan extraño que aún tuviera algunos misterios. Por eso Hajime había pasado su tiempo buscando la escalera, pero pronto se dio cuenta de que tendría que tomar una decisión sobre qué hacer si no la encontraba. Esa elección fue si profundizar o no más en su lugar. Otro callejón sin salida. En este punto he investigado todos los caminos. ¿Qué demonios está pasando aquí? Hajime suspiró cansado, forzado a aceptar que no iba a encontrar una escalera que lo llevara hacia arriba. Renunció y volvió a la habitación donde había encontrado la escalera que bajaba. La escalera que había descubierto hace 2 días estaba rudamente tallada, estaba más cerca de una pendiente accidentada que de una escalera real. Además, no había ninguna piedra verde que iluminara el camino, y el descenso estaba empapado en la oscuridad, emitiendo una atmósfera siniestra. La oscuridad y su forma hacían que en la entrada se pareciera a las fauces abiertas de alguna bestia humillada. Sentía como si una vez que entrara nunca podría volver a salir. Ah, tráelo, devoraré cualquier cosa que me lances. Hajime se ridiculizó por su trepidación y sonrió sin miedo, y sin más dudas pisó la oscuridad. Una vez que empezó a bajar por la escalera, la oscuridad lo envolvió completamente. Aunque por lo general tenía sentido que un laberinto subterráneo fuera oscuro, cada piso que había pasado hasta entonces estaba iluminado con piedras resplandecientes. Aunque no hubiera sido brillante, nunca había estado tan oscuro que Hajime no hubiera podido ver su mano delante de su cara. Sin embargo, no había ninguna piedra brillante que cubriera la escalera. Hajime se detuvo un rato esperando que sus ojos se ajustasen, pero no importaba cuánto tiempo esperase, todo lo que sus ojos miraban era negro. Dejando sin elección, Hajime cavó alrededor de su improvisada mochila, creada con cuero de oso y alambre transmutado, y sacó una piedra verde para iluminar sus alrededores. Llevar una fuente de luz en la oscuridad equivalía a suicidarse, pero Hajime pensó que no tenía otra forma de avanzar. Sin embargo, decidió asegurarse de mantener al menos su mano derecha libre, así que ató la piedra brillante al muñón de su brazo izquierdo. Después de un rato de caminar hacia adelante, Hajime vio algo que brillaba en la oscuridad, más profundo en el pasillo. Forzó sus sentidos, repentinamente vigilante. Pegado a las sombras tanto como le fue posible mientras avanzaba, de repente sintió un sentimiento ominoso acercándose por su lado izquierdo. Rápidamente saltó hacia un lado y luego señaló su muñón izquierdo hacia la fuente de la sensación. Iluminada en la horrible luz verde, había un enorme lagarto gris de 2 metros de largo y sus dorados ojos miraban fijamente a Hajime. Los ojos dorados de la lagartija brillaron con luz brillante. Un instante después... ¿Ah? Con un extraño crujido, el muñón izquierdo de Hajime comenzó a convertirse en piedra. La fosilización se extendió hasta la piedra resplandeciente, y segundos después, la piedra resplandeciente petrificada hizo un ruido de grietas y se desmenuzó. Sin su fuente de luz, Hajime volvió a estar rodeado de oscuridad. La petrificación había continuado, llegando hasta el hombro. Hajime se chasqueó la lengua, sacó un frasco de ambrosia del monstruo pelaje y la funda de hilo transmutado atada a su pecho y se la metió en un trago.
Como él había esperado, la petrificación se detuvo y lentamente comenzó a retroceder por su brazo izquierdo. Ahora lo has conseguido. Hajime sacó una granada de destello de la bolsa que tenía en la cintura y la tiró hacia donde había visto por última vez al lagarto. Vio otro destello de luz dorada aparecer de las tinieblas. A pesar de su incapacidad para ver con claridad, Hajime rápidamente utilizó paso supersónico para huir. Cuando miró hacia atrás, vio la roca detrás de donde había estado, había cambiado de color, pareciendo mucho más desgastado de lo que alguna vez fue. Esa mirada literalmente petrificante iba a ser bastante molesta. El lagarto se parecía mucho al tipo de basilisco que Hajime vio en los juegos de RPG. Hajime sacó a Donner de su funda y lo sostuvo frente a su cara mientras cerraba firmemente los ojos. Un segundo más tarde, la granada de destello explotó en un motín de luz verde con una explosión silenciosa. El basilisco probablemente nunca antes había experimentado la luz tan brillante y se retorcía en desconcierto. Cuando abrió los ojos, Hajime apenas podía distinguir su silueta en la oscuridad. Disparó sin demora, su bala encontró su marca, rasgándose a través del cráneo del basilisco, pulverizando el contenido que contenía. La bala pasó limpiamente a través de la parte posterior de la cabeza del basilisco y perforó profundamente la pared rocosa detrás de ella con un fuerte silbido. Debido a que sus balas fueron aceleradas eléctricamente, salieron a una temperatura muy alta y quemaron todo lo que razaron. Solo gracias a la resistencia al calor de Taur fue capaz de disparar rondas tan poderosas. Cuidadoso de su entorno, Hajime se acercó con cuidado al basilisco. Una vez que confirmó que estaba muerto, rápidamente cortó su carne y se retiró a salvo. Apenas podía comerla allí, donde ni siquiera podía ver lo que había a su alrededor. Hajime decidió priorizar primero la búsqueda de la nueva planta. Continuó caminando por la oscuridad, buscó docenas de horas, pero no pudo encontrar una escalera que llevaba hacia abajo. Continuó derrotando a los enemigos y recogiendo las rocas que encontró en el camino, y al poco tiempo se vio cargado de más cosas de las que podía cargar fácilmente. Fue entonces cuando finalmente decidió que ya era hora de hacer una base para sí mismo. Puso su mano sobre una pared cercana y la transmutó. El muro se abrió fácilmente y entró en el pasillo que había hecho para sí mismo. Hajime continuó transmutando el área que le rodeaba hasta que tuvo un espacio de unas 6 esteras de tatami de ancho. Luego, antes de que se olvidara, sacó el cristal azul pálido del tamaño de una pelota de baloncesto de su mochila y lo colocó en una cavidad que había tallado para ella. Por supuesto, había traído la piedra divina con él. También había traído contenedores para sujetar la ambrosia que había puesto debajo de la piedra. Cuando Hajime desconocía el verdadero nombre de la piedra, había tomado la forma de llamarla la roca de la poción, y la ambrosia que se derramaba de ella, pociones. Si bien era cierto que las pociones eran artículos de curación estándar en la mayoría de los juegos, los efectos de ambrosia superaron con creces los de una poción mísera. El apodo insultantemente básico que había elegido solo mostraba lo poco que pensó Hajime en ponerle un nombre. Ahora que me he instalado, es hora de un festín. Hajime sacó toda la carne que había recogido de un recipiente de piedra que había colocado en su mochila mediante la transmutación, luego lo asó con todo su campo eléctrico y el menú del día consistió en carne asada de basilisco, búho entero asado con la mitad de sus plumas todavía pegadas y un gato asado entero de 6 patas. No había condimentos. Al menos tengo comida. Mientras trabajaba durante la comida, comenzó a sentir ese dolor familiar en su cuerpo. El dolor hizo que su cuerpo se fortaleciera una vez más, lo que significaba que los monstruos aquí presentes eran al menos tan poderosos como lo había sido el oso Garra, si no más. Eso tenía sentido, ya que la combinación de su magia especial y la oscuridad había hecho a cada uno de ellos muy difíciles de enfrentar. Sin embargo, Donner fue capaz de pulverizar cualquier cosa que golpeara, así que Hajime no se había dado cuenta de que eran mucho más fuertes que sus contrapartes en el piso de arriba. Bebió un poco más de ambrosia e ignoró el dolor mientras seguía comiendo. Había sufrido tanto desde que perdió el brazo que un nivel tan miserable de dolor ni siquiera lo atormentaba. Gracias por la comida. Ahora bien, veamos cómo cambiaron mis estadísticas. Hajime sacó su placa de estado mientras decía eso y sus estadísticas actuales eran las siguientes. Nombre: Hajime Nagumo, edad 17, nivel 23, trabajo sinergista, fuerza 450, vitalidad 550, defensa 350, agilidad 550, magia 500, defensa mágica 500.
Habilidades: transmutación, apreciación de materiales, transmutación con precisión, percepción de minerales, de síntesis de mineral y síntesis de mineral. Manipulación de maná, campo eléctrico, comprensión del lenguaje, estómago de hierro, danza aérea, garra de viento, visión nocturna, sentir presencia y resistencia a la petrificación. Como él había esperado, sus estadísticas habían aumentado dramáticamente y había aprendido 3 nuevas habilidades. Mientras miraba a su alrededor, se dio cuenta de que podía ver un poco mejor en la oscuridad. Debe haber sido el efecto de visión nocturna. Podría no haber sido una habilidad muy útil para el resto de los monstruos de este infierno, pero para el suelo que estaba en él, al menos era un regalo de Dios. Sus otras nuevas habilidades hicieron que lo que sus nombres sugirieron. Aunque Hajime estaba un poco decepcionado porque había conseguido la resistencia a la petrificación, y no la verdadera habilidad de petrificación del basilisco. Se preguntaba por qué. O bueno, habría sido tan guay tener el ojo de basilisco, o algo así, lamentó Hajime desanimado. Una vez terminó su comida, Hajime empezó a transmutar nuevos suministros para sí mismo. Construir incluso una sola bala requirió mucha concentración. Sus balas necesitaban ser extremadamente precisas. Para poder hacer uso del rayado de Donner, tenía que conseguir el tamaño y la forma exactos. Y no pudo cometer ni un solo error al comprimir el roca explosiva dentro de ellos. Cada bala tardó unos 30 minutos en hacerse, pero Hajime aún estaba orgulloso de su habilidad con la nave. Los humanos realmente son criaturas que muestran una aterradora cantidad de fuerza cuando están desesperados, pensó Hajime, impresionado consigo mismo. Además, aunque llevó tiempo, sus balas eran lo suficientemente poderosas como para no tener motivos para quejarse, y cada una de ellas entrenaba su capacidad para transmutar a nuevas alturas, por lo que realmente no era un desperdicio. Gracias a su entrenamiento, ahora era capaz de purificar cualquier mineral o mineral de impurezas e incluso podía descomponer una aleación en sus partes compuestas. También tenía el poder de fusionar minerales para crear nuevas aleaciones. La habilidad de transmutación actual de Hajime estaba a la par con el mejor herrero del reino. Silenciosamente continuó su trabajo. Hasta ahora solo había descendido un nivel desde su punto de partida y no tenía forma de saber cuánto más lejos este abismo continuaba. Planeó volver a su búsqueda en el momento en que terminó de transmutar. Si quería volver a casa, no podía permitirse perder el tiempo merodeando. Una vez reanudó su búsqueda, Hajime se detuvo solo cuando necesitaba volver a la base y reponer sus provisiones. No tenía forma de saber cuánto tiempo le llevaría su búsqueda si se dejaba descansar mientras buscaba. Gracias a su visión nocturna, ya no tuvo ningún problema para ver en la oscuridad, y sentir presencia le hizo saber cuando había algún monstruo en un radio de 10 metros. Su búsqueda por el suelo progresó rápidamente. Finalmente descubrió las escaleras que llevaban al piso siguiente. Se adelantó sin dudarlo. El suelo del piso de abajo estaba pegajoso, como el alquitrán. De hecho, todo el piso parecía un inmenso pantano. Sus piernas se atascaron fácilmente en el suelo, y Hajime tuvo dificultad para moverse. Frunció el ceño al ver lo difícil que era moverse. Luego procedió a trepar por una roca que sobresalía. Desde allí utilizó la aerodinámica para avanzar por el cielo. A medida que continuaba avanzando, usaba constantemente la percepción de mineral para buscar nuevos minerales, entre las que descubrió en esta planta destacada una de ellas. Roca flamígera, un mineral negro brillante. Cuando se calienta, se derrite en alquitrán, se derrite a 50 grados centígrados y se incendia a 100 grados centígrados. Cuando se quema, puede alcanzar temperaturas de hasta 3000 grados centígrados. La longitud de las quemaduras depende de la cantidad de alquitrán. ¿En serio? Hajime hizo una mueca y levantó una de sus piernas. Mientras lo hacía, el alquitrán que había pisado en numerosas ocasiones desde que puso un pie en este piso, silenció fuertemente mientras goteaba de su zapato. No, fuego, lo tengo. Dudaba que se encendiera tan fácilmente ya que no era tan fácil alcanzar los 100 grados, pero por casualidad provocaría una reacción en cadena que literalmente tendría este piso envuelto en fuegos más calientes que el infierno. Ni siquiera la ambrosia podría salvarlo de eso. Esto significa que no puedo usar mi cañón de riel o campo eléctrico tampoco. Donner era una de sus armas más poderosas, incluso sin campo eléctrico para acelerar sus balas, el poder de combustión de la roca explosiva por sí solo era formidable. Sin embargo, ese solo se refería a los monstruos normales. Por ejemplo, los soldados traumáticos se pulverizarían fácilmente con el poder de la roca explosiva. Incluso el Behemoth habría recibido una cantidad considerable de daño. Sin embargo, los monstruos que habitaban este profundo abismo eran diferentes. Eran de un calibre completamente diferente a los monstruos de los pisos de arriba.
Es por eso que Hajime no estaba seguro de que la roca explosiva solo fuera suficiente para matarlos. A pesar de este aprieto, Hajime seguía sonriendo con impaciencia. ¿Y qué si no puedo usar a Donner? Lo que necesito hacer no ha cambiado, solo tengo que para matar y devorar a mis enemigos. Siguió adelante, incluso con su campo eléctrico. Finalmente Hajime se encontró en una bifurcación de 3 carriles, marcó la pared, pero justo cuando se movió hacia adelante, ¡fush! ¿Qué? Un monstruo parecido a un tiburón saltó repentinamente del alquitrán, incontables filas de afilados dientes visibles en su boca. Se movió, apuntando a tomar la cabeza de Hajime en un gran mordisco. Consiguió agacharse a tiempo, pero un escalofrío de miedo aún corría por su espina dorsal mientras esa horripilante boca se cerraba a centímetros de su cabeza. Sentir presencia no fue capaz de captarlo. Desde que lo adquirió, Hajime había estado usando sentir presencia constantemente, y se suponía que la habilidad debía ser capaz de sentir cualquier cosa a 10 metros de él sin falta. A pesar de eso, no había podido sentir ese tiburón hasta justo antes de que atacara. Habiendo fracasado en sacar a Hajime con su primer bocado, el tiburón volvió al mar de alquitrán con un chapuzón. Mierda, no sé dónde está. Apretó los dientes por falta de información. Sin embargo, se dio cuenta de que si se quedaba quieto lo matarían, así que rápidamente utilizó aerodinámica para mantenerse en movimiento. Como si hubiera predicho sus acciones, el tiburón saltó alto esta vez, llegando hasta él. No me subestimes. Hajime dio un salto mortal en el aire y mientras colgaba suspendido boca abajo, disparó directamente al tiburón. La bala disparada desde el hocico de Donner corrió hacia adelante, ansiosa de sangre. Con una puntería perfecta golpeó la superficie del tiburón en su espalda. Sin embargo, no tiene suficiente poder para penetrar. La bala creó una pequeña bolladura en la piel del tiburón y luego, como si hubiera encontrado una pared de goma, rebotó. Parecía que la piel del tiburón era resistente a los ataques físicos. ¡Gah! Saltó ágilmente y se sumergió en el mar de alquitrán. Entonces, con esa misma agilidad, el tiburón apuntó al punto de desembarco de Hajime, saltando una vez más hacia él después de que terminara su salto mortal. Se las arregló para torcer su cuerpo en el último minuto, evitando ser rasgado por la mitad, pero el tiburón todavía se las arregló para arrancar un pequeño trozo de carne de su costado. El impacto causó de que el Hajime cayera al mar de alquitrán. Todo su cuerpo estaba cubierto por una sustancia negra, pero rápidamente se puso en pie y saltó al aire. Un segundo más tarde, las mandíbulas del tiburón se abrieron donde Hajime había estado acostado y luego se cerraron con un chasquido. El sudor frío corrió por la espalda de Hajime mientras se mantenía en el aire con unos consecutivos de aerodinámica, pero su sonrisa intrépida nunca se apartó de su cara, a pesar de lo fácilmente que se sentía acorralado. Tráelo. Se mantuvo en el aire con aerodinámica, siempre moviéndose de un lugar a otro, mientras esperaba que el tiburón atacara una vez más. Sus poderes de concentración que había perfeccionado durante semanas de transmutación implacable le servían bien aquí. A medida que se enfocaba, su entorno lentamente se hizo más claro e incluso podía distinguir colores. ¿Y qué si no puedo encontrarlo con sentir presencia? Para empezar, me las arreglé bien. Aunque no lo tuviera, aunque no pueda ver dónde está, tiene que mostrarse cuando ataca. Enfocado, Hajime se volvió para saltar al aire una vez más, pero mientras lo hacía, su pie se volvió inestable y perdió el equilibrio al saltar. El tiburón no fue quien dejó pasar esa oportunidad, saltó desde atrás de Hajime, justo donde estaba su punto ciego. Bueno, me alegro de que seas tan simplista. Su supuestamente fallido equilibrio se recuperó repentinamente y saltó a un lado, evitando el ataque del tiburón. Al mismo tiempo, balanceó su mano derecha con Donner, aún agarrado firmemente en ella, contra el tiburón. Apareció un enorme tajo en el costado del tiburón y la sangre salpicó por todas partes mientras volvía a caer en el alquitrán. Cayó flotando en el alquitrán, agitado de dolor. Hajime había pretendido a propósito perder el equilibrio para atraer al tiburón a atacar desde su punto ciego, y luego había envuelto la magia especial del oso garra, la garra de viento, alrededor de Donner mientras lo balanceaba. Hajime se abalanzó sobre el tiburón azotador y balanceó a Donner en su cabeza. La garra de viento le partió la cabeza limpiamente en dos. Aunque solo tenía una garra en vez de 3, su nitidez era inigualable. Era la habilidad perfecta para el combate cuerpo a cuerpo. Ahora bien, es hora de averiguar por qué no pude sentir tu presencia. Hajime se mojó los labios de una manera depredadora mientras decía eso. Almacenó la carne de tiburón en su bolsa y luego siguió buscando. Encontró la salida al siguiente piso en poco tiempo y descendió al nivel inferior. Nombre: Hajime Nagumo, edad 17, nivel 24.
Trabajo sinergista, fuerza 450, vitalidad 550, defensa 400, agilidad 550, magia 500, defensa mágica 500. Habilidades: transmutación, apreciación de materiales, transmutación con precisión, percepción de minerales, de síntesis de mineral, síntesis de mineral. Manipulación de maná, campo eléctrico, comprensión del lenguaje, estómago de hierro, danza aérea, garra de viento, visión nocturna, sentir presencia, resistencia a la petrificación y presencia oculta. Parte número 2. Hajime continuó conquistando el laberinto. Descendió piso tras piso, hasta que había pasado otros 50 pisos más allá del que tenía el tiburón alquitrán. Había perdido todo sentido del tiempo en el calabozo, y no tenía forma de adivinar cuántos días habían pasado. A pesar de que todavía llevaba tiempo, estaba claro que estaba progresando por el laberinto a un ritmo ridículamente rápido. Mientras progresaba, tuvo innumerables roces con la muerte y tuvo que luchar contra todo tipo de monstruos increíblemente poderosos. Entre ellos había una enorme rana de color arcoíris que escupía veneno y una polilla gigante que, extrañamente, se parecía mucho a Butterfree, la rana que había encontrado en un suelo que tenía una tenue niebla venenosa esparcida por él, y la polilla tenía la capacidad de esparcir sus escamas por el aire, escamas que paralizaban todo lo que tocaban. Si no hubiera sido por la ambrosia que estaba constantemente bebiendo, Hajime habría muerto incontables veces buscando por el laberinto. El veneno escupido por la rana había asaltado su sistema nervioso y le dolía casi tanto como la primera vez que comía carne de monstruo. Era solo el pequeño frasco de ambrosia que mantenía pegado a sus dientes traseros lo que le había salvado. El frasco que había colocado allí estaba hecho de una roca débil que fácilmente se rompería con un solo mordisco. Estaba eternamente agradecido de haberlo preparado como último recurso para situaciones de emergencia. Se había comido tanto la polilla como la rana. Había habido cierta reserva al comerse la polilla, pero se recordó a sí mismo que era para hacerlo más fuerte, lo que le ayudaba a tener poder a través de esa comida. Hajime había recordado haberse sentido un poco molesto cuando descubrió que la rana había probado mejor que todos los demás monstruos hasta ahora. Y aunque estaba muy bajo tierra, incluso había pasado por un suelo que se parecía a la selva amazónica. Había estado increíblemente húmedo y el aire estaba espeso a su alrededor. Ese había sido, con diferencia, el peor piso que había atravesado. Los monstruos a los que se había enfrentado en ese piso habían sido 100 pies gigantescos y árboles vivos. Endurecido como estaba para la mayoría de las cosas, incluso Hajime se había sentido completamente asustado cuando un 100 pies gigante se estrelló desde una rama de árbol en lo alto. Era la vista más asquerosa que jamás había visto, y el 100 pies también se había dividido en varios segmentos para atacarlo. Lo que él había pensado que era solo un enemigo, repentinamente dividido en 30 como un ejército de cucarachas saliendo de una cocina particularmente asquerosa. Hajime había disparado a Donner tan rápido como podía para destruirlos, pero tristemente había habido demasiados. Como habría tardado demasiado tiempo en recargar, se resignó a masacrarlos con su garra de viento, pero ni siquiera eso era suficientemente para eliminarlos a todos, así que tuvo que recurrir a la patada, que no era su fuerte en absoluto. Cuando esta batalla terminó, Hajime se juró a sí mismo que trabajaría para mejorar sus tiempos de recarga y sus habilidades de patada. Estaba cansado de que lo bañaran en la sangre púrpura y asquerosa del 100 pies. Los monstruos arbóreos de ese piso eran básicamente los Trents que había visto en los RPG. Usaron sus raíces para atacar desde el subsuelo, mientras que también lanzaban sus ramas alrededor como látigos. Aunque la verdadera fuerza de esos falsos Trents no estaba en esas habilidades tan simples, cuando se encontraban en problemas empezaban a sacudir sus cabezas salvajemente, arrojando fruta carmesí a sus enemigos. La fruta que arrojaban no dolió, y solo para probarla Hajime había intentado comer una. Cuando lo hizo, había permanecido arraigado en el lugar durante casi una hora. La fruta no contenía veneno, de hecho sabía delicioso, era dulce y refrescante, como la sandía. A pesar de las expectativas, no era como una manzana. El hecho de que el suelo era el más desagradable que había encontrado hasta entonces voló completamente fuera de la cabeza de Hajime. Incluso su determinación de conquistar el laberinto abandonó temporalmente su mente. Era la primera vez que comía algo aparte de carne de monstruo en meses. Sus ojos se convirtieron en los de un cazador y pasó mucho tiempo cazando a los falsos Trent. Para el momento en que su anhelo por sus frutos había sido finalmente saciado, los Trent habían sido cazados a punto de extinguirse. Y así continuó avanzando por los pisos hasta que habían pasado 50 de ellos antes de darse cuenta. Y aún así el laberinto continuaba interminablemente hacia abajo. Para la información, las estadísticas actuales de Hajime eran así. Nombre: Hajime Nagumo.
Edad 17. Nivel 24. Trabajo sinergista. Fuerza 850. Vitalidad 970. Defensa 860. Agilidad 1040. Magia 760. Defensa mágica 760. Habilidades: transmutación, apreciación de materiales, transmutación con precisión, percepción de minerales, de síntesis de mineral, duplicar transmutación, manipulación de maná, estómago de hierro, campo eléctrico, comprensión del lenguaje, resistencia al veneno, danza aérea, aerodinámica, paso supersónico, piernas de acero, garra de viento, visión nocturna, sentir presencia, presencia oculta, resistencia a la petrificación, visión a distancia, detención mágica y resistencia a la parálisis. Pasó algún tiempo en la base que había creado para este piso, el 50º desde el tiburón, entrenando sus habilidades de tiro, patada y transmutación. Ya había descubierto las escaleras que conducían al siguiente piso, pero había un lugar en este piso que parecía muy distinto a él. Una atmósfera ominosa parecía impregnar el espacio a su alrededor. Al final de uno de los pasajes laterales había una habitación que contenía un conjunto de majestuosas puertas dobles de 3 metros de altura cada una. A cada lado de la puerta había una estatua de un cíclope hundido profundamente en los huecos de la pared. Cuando intentó entrar en la habitación, Hajime sintió escalofríos en su espina dorsal y se había retirado apresuradamente, decidiendo que la habitación era peligrosa. Por supuesto, el retiro fue solo temporal, iba a volver a prepararse y no tenía intención de pasar por esa habitación. Después de todo, fue lo primero que encontró en los últimos 50 pisos, que era diferente. No había forma de que no fuera a comprobarlo. Estaba lleno de expectativas y temor mientras pensaba en la puerta. Sin embargo, una vez que lo abrió, supo que se esperaba algún tipo de desastre. Sin embargo, también fue una oportunidad para llamar los vientos del cambio en este infierno interminable. Es como la caja de Pandora. Ahora bien, me pregunto qué esperanza me espera cuando la abra. Mentalmente corrió a través de sus habilidades, sus armas y sus habilidades, revisó cada uno de ellos asegurándose de que estaba en perfectas condiciones. Cuando todos sus preparativos estaban completos, Hajime lentamente sacó a Donner de su funda y luego lentamente lo apretó contra su frente mientras cerraba los ojos. Ya había reforzado su determinación hacía mucho tiempo, pero no había inconveniente en dedicar unos minutos a reforzarla un poco más. Hajime buscó profundamente dentro de sí mismo, dando voz una vez más a su más querido deseo. Quiero sobrevivir y volver a casa, de vuelta a casa, a Japón. Cualquier cosa que se interponga en ese objetivo es mi enemigo, y los enemigos deben ser eliminados. Abrió los ojos y con su siempre presente sonrisa intrépida se dirigió hacia lo desconocido. Los pasos de Hajime se volvieron cada vez más desconfiados mientras intentaba entrar en la habitación con las puertas dobles. Llegó hasta la puerta sin encontrar a nadie. Al verlo más de cerca, Hajime se dio cuenta de que la artesanía de las puertas era aún más impresionante de lo que inicialmente había pensado, y que había un círculo mágico tallado en un pequeño hueco en cada uno de los dos. ¿Ah? Eso es extraño. Estudié bastante en el castillo, pero todavía no reconozco esta inscripción. Cuando todavía lo habían ridiculizado como un inútil, Hajime había pasado todo su tiempo estudiando para compensar su falta de habilidad de combate. Por supuesto, no había tenido suficiente tiempo para aprender todo lo que había que saber sobre este mundo, pero era inquietante que no pudiera reconocer ni un solo símbolo de los círculos. ¿Significa eso que este hechizo es muy viejo? Hajime reflexionó sobre los círculos mágicos mientras investigaba las puertas, pero no pudo descubrir nada importante. La conspicua colocación de los círculos le gritó trampa a Hajime, pero no tenía suficiente conocimiento como para derivar algún indicio de su investigación. Supongo que mi única opción es transmutarlo como siempre. Ya había intentado empujar y tirar de las puertas, pero no se habían movido, y así se había convertido en su fiel habilidad de transmutación. Puso su mano derecha sobre la superficie de la puerta y empezó a transmutar, pero en el momento en que empezó a verter mana en su mano, ¡zap! ¡Guau! Un rayo rojo corrió por la puerta, volando la mano de Hajime. Se levantó humo, surgieron de su mano. Maldiciendo, bebió algo de ambrosia para curarse. Un segundo después oyó un profundo rugido. Resonó por toda la habitación. Hajime retrocedió hacia atrás, alejándose de la puerta, y se agachó en cuclillas con la mano sobre su funda, listo para desenfundar en un instante. Mientras esperaba, escuchó los sonidos de algo moviéndose mezclado con el rugido. ¡Wow! Esto es demasiado cliché al parecer. Hajime sonrió
sardónicamente mientras observaba las dos estatuas de los cíclopes que repentinamente resucitaron y comenzaron a destruir la pared que las sostenía. Su piel petrificada recuperó rápidamente su color, pasando de gris a verde oscuro. Los cíclopes se ajustaban a la descripción de la fantasía para ellos a una T, cuando uno de ellos blandía espadas de casi 4 metros de largo que habían sacado de Dios sabe dónde. En la actualidad luchaban por liberar sus mitades inferiores, aún enterradas, decididas a eliminar al inoportuno intruso. Hajime disparó con Donner directamente al ojo brillante del cíclope derecho. Con un golpe feroz, la bala de Taur acelerada eléctricamente atravesó su ojo, hizo carne picada de sus cerebros y pulverizó la pared detrás de ella mientras salía por la parte posterior de su cabeza. El cíclope de la izquierda miró fijamente a su ahora fallecido compañero. Por otro lado, el muerto se movió durante unos segundos antes de desplomarse hacia adelante, lo que hizo temblar a toda la habitación ya que su enorme armazón se estrelló contra el suelo, levantando una enorme nube de polvo. Lo siento, pero no soy tan amable como para esperar a que te liberes. Los cíclopes muertos no lo habían visto venir, en más de un sentido. Para Hajime, que había sobrevivido a través de incontables luchas de vida y muerte, era simplemente un curso natural de acción a tomar. Sin embargo, todavía sentía pena por los cíclopes. Probablemente no era nada más que un humilde guardián que había sido sellado y encargado de proteger las puertas. Debió pasar una eternidad esperando que alguien cualquiera pasara por aquí. Entonces, finalmente alguien capaz de sobrevivir tanto tiempo en las fosas del infierno y buscando profundizar aún más, había aparecido ante él. Es muy posible que él estuviera encantado de tener un propósito, pero entonces, antes de que pudiera empezar a luchar, su oponente aplastó su apreciado ojo y lo mató instantáneamente. Sí, eso no es lamentable, entonces no sé qué lo es. El resto de los cíclopes tenían una expresión espeluznante en su cara mientras miraba a Hajime. Aunque no lo hablaba, su cara gritaba claramente: ¿cómo te atreves, bastardo? Hajime miró fijamente al resto de los cíclopes, completamente inmóvil mientras miraba, actuó con cautela debido a su desconocida arma y se agachó hasta el suelo, listo para esquivar en cualquier dirección mientras miraba fijamente hacia él. 10 segundos pasaron, luego 20, eventualmente se cansó de la competencia de miradas fijas y con un rugido ensordecedor, los cíclopes restantes cargaron a Hajime. Pero antes de hacer 5 pasos se plantó en el suelo. En el momento en que se precipitó, toda la fuerza se le había escapado de las extremidades y se agachó al suelo. Confundido, el cíclope intentó volver a ponerse de pie, pero no pudo hacer más que agitarse impotente en el suelo. Rugió, incapaz de comprender lo que acababa de pasar, mientras Hajime lentamente se acercó a él. Sus pasos resonantes eran como una cuenta atrás para la muerte de los cíclopes. Se detuvo a centímetros de su cara y puso su arma en su cabeza. Entonces, sin dudarlo, apretó el gatillo. ¡Bang! El sonido de un disparo resonó por segunda vez por toda la habitación. Sin embargo, algo inesperado sucedió en ese momento. El cuerpo de los cíclopes brilló brevemente, tras lo cual su piel repelió la bala que debería haberlo matado. Hajime adivinó que era por su magia especial, por lo que pudo decir temporalmente le dio al cíclope un impulso de defensa masiva. Aunque todavía estaba boca abajo en el suelo, los cíclopes le reían despreciativamente. Sin perplejidad se retractó y apuntó una patada a la cabeza del cíclope. Gracias a su habilidad piernas de acero, las patadas de Hajime fueron tan poderosas como las del conejo maestro pateado. Su pie trazó un arco amplio a través del aire antes de chocar contra el cíclope y voltearlo sobre su estómago. Luego presionó a Donner hacia el ojo. Aunque no estaba seguro, parecía que el cíclope entraba en pánico. Aún así, no le hizo caso y apretó sin piedad el gatillo. Como él esperaba, el endurecimiento del cuerpo no se extendía al ojo y el segundo cíclope tenía el cerebro reventado como el primero. Esta vez te tomó 20 segundos. Eso es más lento de lo normal. Es porque tienen un cuerpo más grande. Hajime murmuró para sí mismo analizando los resultados de su experimento. ¿Por qué ese cíclope colapsó repentinamente antes? ¿Eso había sido gracias al poder de su granada aturdidora? ¿Lo había hecho usando las escamas que había cosechado de los Butterfree? Utilizando una pequeña explosión controlada, podía esparcir las balanzas por toda una habitación, paralizando todo lo que había en ella. En el instante en el que el cíclope de la izquierda se distrajo por la muerte de su compañero, Hajime lo lanzó al aire. Bueno, lo que sea, supongo que cosecharé la carne más tarde. Cuando miró hacia la puerta, una idea brotó en su mente. Usó la garra de viento para abrir los cíclopes y extraer sus cristales de maná, ignorando el hecho de que estaban goteando sangre. Llevó los 2 cristales de maná del tamaño de un puñetazo hasta las puertas dobles y los colocó en las 2 ranuras. Encajaban perfectamente. Después de un breve retraso, comenzaron a verter en los círculos mágicos gotas de maná rojo oscuro. El sonido de un chasquido resonó en la distancia y la luz comenzó a desvanecerse. El maná comenzó a difundirse por la habitación al mismo tiempo, haciendo que las paredes circundantes brillaran con una luz brillante.
La habitación estaba repentinamente llena de más luz de la que Hajime había visto en años. Parpadeó ante el repentino brillo y luego abrió la puerta, claramente buscando trampas. La habitación del otro lado de la puerta era negra, sin encontrar ni una sola fuente de luz. Sin embargo, una combinación de su visión nocturna y la luz que se derramaba desde el exterior de la habitación era suficiente para que pudiese distinguir suavemente su entorno. El interior de la sala estaba compuesto por la misma sustancia de mármol que Hajime había visto por primera vez en la catedral de la iglesia. Dos filas de gruesos pilares, espaciados a intervalos regulares, se extendían hasta el final de la habitación. En el centro mismo de la sala había una enorme losa cúbica de roca. Su superficie era brillante y brillaba por la luz reflejada que entraba de la habitación de atrás. Hajime miró más de cerca el cubo, notando que había algo que brillaba levemente sobresaliendo del centro de su cara frontal. Parecía casi como si brotara de la roca. Intentó acercarse más, abrió la puerta de par en par y buscó algo para mantenerlas en su sitio. No quería cometer el clásico error de película de terror y entrar solo para encontrar la puerta cerrada detrás de él. Sin embargo, antes de que pudiera arreglarlas en su lugar, cualquier cosa que estuviera en el centro del cubo se movía. ¿Quién va allí?, escuchó una voz débil, ronca y femenina. Asustado, Hajime volvió a mirar hacia el centro de la habitación. El algo que había visto antes se retorció un poco. La luz de la otra habitación reveló que algo de su forma de verdadera. ¿Una persona? El algo que brotaba de la roca era una persona. ¿Y qué si no puedo encontrarlo con certidumbre? Sentir.